año 22 va a estar arriba del 30%, el que no se dé cuenta y crea que nuestra profesión es prensa, y bueno, está perdiendo accesos a trabajo y accesos a la comunicación. Yo le decía a Antonio, si quieren alguna pregunta y respondo, porque es para hablar mucho tiempo, sé que tengo poco tiempo, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien? Bueno, el otro... Están medio tímidos, volvieron del almuerzo. Claro. Bueno, tengan en cuenta que la modalidad que buscamos es interacción. Los ponentes están esperando nuestra participación. Hay espacio para que esto suceda. Aprovechémoslo, no solo para preguntarle a Aldo, sino al resto de los expositores. Así fue comunicado como para que podamos aprovechar al máximo. Y mientras ustedes piensan, alguna pregunta para Aldo, permítanme hacer alguna aproximación que normalmente los expositores no hacen porque obviamente les cuesta hablar de ellos mismos. Ustedes están enfrente en este momento de un profesional realmente destacado de la Consultoría de Relaciones Públicas de la Argentina, que es una persona que ha transitado las distintas etapas de la profesión, como él muy bien decía, desde los inicios de prensa a esta reconversión que ha tenido la profesión. Y sus clientes, obviamente los clientes de la consultora, que es una consultora internacional importantísima, en la Argentina también son clientes muy relevantes. Y he podido observar las preocupaciones, y a eso va un poco mi pregunta, Aldo. Charlábamos vez pasada en tu oficina, en tu hermosa oficina ahí en El Libertador, hablábamos de hacia dónde va la profesión, ¿no? Un poco nos estábamos contando, ¿qué te piden los clientes hoy? Vos me habías comentado el tema de reputación como un tema central. ¿Cómo trabajar el tema de la reputación? ¿Qué, en definitiva, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas que hay en términos del desarrollo tecnológico en virtud de la reputación? Sí, perfecto. Y es un poco... ¿Micrófono? Hola, hola. ¿Acá se escucha? ¿Ahora sí? Un poco lo que los clientes están buscando hoy es esto, lo que yo les decía del caso de P&G. ¿Okay? Se dan cuenta que la reputación hoy, el intangible de reputación, hoy es parte del negocio y eso lo tienen que hacer crecer. ¿Y por qué? Porque lo que antes no se comunicaba o se comunicaba en parte, hoy la comunicación de las redes sociales, por ejemplo, llega tan rápido y está los famosos fake news, que después va otro expositor a hablar más en profundidad, pero hoy cualquiera está en el tapete de la opinión pública, o sea, cualquiera puede llegar, no tiene que llegar a través de los grandes medios, sino que cualquier información que aparece, me acuerdo de un caso concreto, un accidente de avión, yo trabajé en una línea aérea adentro, en el área de comunicaciones, y era impensado hace 20 años esto, un avión despista y uno de los pasajeros empieza con toda la filmación desde adentro del avión de lo que está pasando con el motor de ese avión. ¿Okay? Piensen que la persona de comunicaciones de la línea aérea está en su oficina, no tiene la menor idea de lo que está pasando y de repente está en su televisor o está más en la oficina y dicen, por favor, poné el prime time de tal noticiero y te encontrás que hay alguien que está filmando el momento de esa situación de accidente de tu propio avión de la línea aérea. O sea, hay un tema de rapidez que es, si no estás preparado, si no generás credibilidad antes como compañía, eso puede ser un momento terrible para la reputación. Y en Estados Unidos, yo, por suerte por la consultora, tenemos que viajar constantemente a capacitaciones. Ellos antes, en todas las capacitaciones de crisis, hablaban de las golden hours, las 2 horas que vos tenías para responder ante una crisis. Hoy le llaman los platinum minutes. O sea, ¿cuánto tiempo vos tenés? Los 10 minutos
para poder reaccionar. Si en 10 minutos vos no reaccionás como compañía, como le puede pasar a esta línea aérea, vos directamente te pasan por arriba la información. Entonces, en 10 minutos, si vos no sos consciente, si vos no sabés que esto tenés que reaccionar, no vas a reaccionar nunca. Y no sabés ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. Entonces, el punto acá importante es, los gringos siempre dicen que hoy en día es los 10 minutos del desfibrilador. Si alguno sabe lo que es un desfibrilador, cuando a vos te agarra un ataque, si en 10 minutos no te conectan a un desfibrilador, vos lamentablemente pasás otra vida. Y eso es lo que están viendo con la reputación de una compañía. Si en 10 minutos vos no aplicás tu propio desfibrilador, ya pasaste a otra historia. Entonces, eso es un tema de conciencia. Y por eso decía el tema del cambio de cabeza que hay hoy en los empresarios, en muchos empresarios argentinos, esto de decir, además de un abogado y además de un contador, necesito un comunicador para poder iniciar un negocio. Hace poco también, en esto de la conciencia de los empresarios, yo tuve que hacer un manejo de crisis de una empresa muy grande y que no estaba para nada preparada. Nos llamaron a nosotros como si fuéramos los bomberos. O sea, no eran conscientes de que algún día les podía pasar algo, pero les pasó. No tenían la menor idea y el estudio de abogado le dijo, ¿sabés qué? Tenés que llamar a un bombero de la comunicación. Y ahí nos llamaron. Yo caí como un bombero. O sea, con una bombita de agua en vez de traer con un camión de agua, ¿no? De bomberos. Y cuando terminamos toda esta crisis que duró 15 días, el CFO, el de finanzas, me dijo, ¿sabés qué es lo que nos pasa a nosotros los de finanzas? Es que no tenemos a los intangibles, no tenemos a la reputación como parte del inventario. Y por eso nunca lo tenemos en cuenta. Pero esto tiene que ver con el inventario. ¿Por qué? Porque ahí se dio cuenta la cantidad de dinero que habían perdido. Y de estos casos, por eso digo siempre que hoy las relaciones públicas es plata para la compañía. Esta compañía, ese año, el CFO no pudo, obviamente nadie cobró bonos en la compañía, entonces ahí se dan cuenta y dicen, muchachos, pará, si los intangibles son tan importantes que después a fin de año no tenemos bono, vamos a invertir algo. Y ahí es cuando ya te empiezan a trabajar y decir, che, trabajemos en los Platinum Minutes y no en las Golden Hours. ¿Okay? Después, otra de las cosas que empiezan a ver es, ese año ya el presupuesto que tenían asignado área por área se les empieza a recortar porque con ese dinero y ese presupuesto tienen que pagar seguros, tienen que pagar indemnizaciones, tienen que pagar un montón de cosas, con lo cual ahí toman conciencia de que tienen que invertir en la comunicación, tienen que invertir en credibilidad, en generar credibilidad en una marca, en una empresa. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo que hace 20 y 30 años era un sueño. Y ese sueño hoy llegó. Entonces, eso es... Y decime, Aldo, está muy claro esto en las empresas, ¿no? O sea, las empresas es como bien decía Aldo, incluso por áreas específicas como finanzas han tomado conciencia de la necesidad de incluir la reputación como un activo intangible de la organización. Vivimos momentos de volatilidad, por eso se habla de comunicación antifrágil, y lo vimos en la conferencia del Consejo, que se habló de este concepto de antifragilidad. Ahora, te saco del ámbito empresarial, porque las relaciones públicas, que están muy bien posicionadas en el ámbito empresarial, no pasa exactamente lo mismo en el ámbito político. En el ámbito político, ámbito que conozco, que participo como asesor en temas de comunicación política, en muchos casos, veo que no hay relacionistas. Hay gente del marketing político. Y si vamos al caso del Gobierno Nacional, por ejemplo, hay importantes y destacados profesionales de marketing político que han hecho un buen trabajo, fundamentalmente en la etapa de campaña, no sé si tan bueno durante la gestión del gobierno, pero durante la gestión del gobierno es como que no hay relacionistas. Y hay algo que es paradójico, que es que por otro lado los gobiernos carecen de confianza, de confiabilidad por parte de la población. Y hemos asistido en la Argentina, digo para los que no son de Argentina, estamos viviendo un momento crítico desde el punto de vista económico o socioeconómico, y tuvimos la paradoja de que cuando el presidente de la Nación Argentina salió a tratar de calmar los mercados se agitaban más.
digamos, la paradoja del comunicador. El comunicador que sale a frenar algo y lo único que hace es potenciarlo. La pregunta es, ¿por qué no tiene inserción las relaciones públicas como debieran tenerla, siendo que en el ámbito empresarial han demostrado el valor que tienen? Y la diferencia te diría que hay una variable fundamental que se llama tiempo. ¿Okay? El marketinero te lo hace en muy poco tiempo y te crea un candidato y el candidato lo que quiere es soluciones en el corto plazo. Por ello yo tengo otra frase que es: la publicidad se compra, la reputación se construye. Y esa construcción lleva tiempo. Entonces, a un político que es candidato de acá a 6 meses y después tiene que dar resultados todos los días, le sirve el marketing, no le sirve la reputación. El tema es que después, cuando habla, quién le cree y quién no le cree. Entonces, ahí está. ¿Por qué? Porque también decimos que los políticos siempre tienen algún muerto en el placar, ¿okay? Y nadie puede ser transparente, siempre encuentran algo. El tema es que en las empresas vos tenés un montón de antídotos, de lo cual es, salvo casos ahora como vimos el tema de Odebrecht o que salen, o antes Enron, o algunos casos, pero son los menos. Las empresas tienen auditorías, las empresas tienen políticas que tienen que cumplir. Eso los políticos no los tienen. Sí. Entonces, pero también es cierto, y coincido plenamente, pero el político es el emergente también de una plataforma política, de un partido político, que si bien están en retracción los partidos políticos como fuerza electoral, no dejan de tener un aparato muy importante y es muy difícil llegar al ejercicio del poder si no se tiene una estructura partidaria. Digo, los partidos políticos que no están en la inmediatez tampoco trabajan con este activo intangible que tiene que ver con la reputación o la credibilidad, no, independientemente del candidato. Como que no, tampoco se esfuerzan con eso. Yo creo que no lo trabajan y tampoco creen en eso. Pensemos en la Argentina, para los que conocen algo de la política en la Argentina, empiezan a creer en la publicidad recién a principios de los 80. ¿Okay? Antes, las campañas políticas, cualquiera se despertaba con una idea y esa era la idea para llevar adelante. El tema de la credibilidad todavía no es algo que pese en la votación. Claro. ¿Okay? Entonces, el día que empiece a pesar, como vuelvo a decir, en las empresas el tema de la credibilidad pesa, o sea, ¿por qué uno compra un producto? Yo siempre digo que en la góndola uno puede ver 2 shampoos similares de 2 marcas reconocidas, con buen packaging los dos, con el precio similar. O sea, ¿qué es lo que me diferencia? Y lo que me diferencia de uno del otro es si alguna empresa, yo sé que a lo largo del tiempo tiene cosas en la institución, en la empresa, que generaron credibilidad en mí. Entonces yo voy a decir, entre los 2 productos, mismo precio, mismo producto, mismo packaging, bueno, elijo determinado. Entonces, acá también, en los candidatos, llevándolo, es, entre estos 2 candidatos, la verdad es que los 2 quieren el bien del país, creo que tienen las políticas y las plataformas similares, ¿por qué voy a elegir uno por otro? Bueno, voy a empezar a ver sus antecedentes, todo. Acá la verdad es que todo eso hoy no tiene peso. En un momento va a tener peso, como en las empresas hoy tiene peso. Bueno, ¿alguna pregunta para Aldo del público? Ahí veo que hay una mano levantada. Ahí también, ahí. ¿Le acercamos micrófono? ¿Tenemos micrófono para poder hablar? Hola, sí, yo vengo de Chaco y quería contar una experiencia que yo trabajé en una institución pública en la municipalidad y trabajé muchos años, pero un periodo trabajé de funcionaria. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas y cuando vos decís por qué las instituciones públicas no toman las relaciones públicas, uno de los factores que a mí me pasaba, que lo viví, es que primero no creen en las relaciones públicas y segundo, hay una estructura armada en el Estado que vos te encontrás con esa estructura y vos no podés aplicar tus conocimientos o hacer lo que las relaciones públicas hacen, vincular. Entonces te encontrás con muros así que tenés que hacer hasta donde podés, más o menos. Y la verdad que también es como el no creer que las relaciones públicas no son necesarias, pero después de tanto insistir yo conseguí
que por lo menos en el área donde yo estaba, yo era secretaria de Desarrollo Humano, implementamos... Olga, tu pregunta, ¿cuál sería? ¿Cómo podríamos hacer para vencer ese muro? Exactamente, Dale, exactamente. No, la respuesta te puedo decir que es lo mismo que en estos 30 años yo he visto a lo largo. Es un poco docencia, ¿ok? Y docencia y experiencias. O sea, este CFO que me dijo, después de este conflicto me doy cuenta de lo necesario que es trabajar la reputación, porque nosotros no teníamos reputación, no teníamos relación con ninguno de los públicos de la compañía, y lo necesario que era, o sea, lo importante y necesario que era en estos momentos, me dice, acá hay que hacer todo un trabajo previo que no hicimos. O sea, toman conciencia en momentos, la profesión nuestra es muy linda, en los momentos de conflicto, las personas que no saben nada de lo nuestro toman conciencia de la importancia de lo nuestro. Exacto. Entonces, esa persona, como yo decía al principio decía de la minera, hoy esa persona sabe que sin un comunicador en la mesa no puede arrancar un proyecto. Esa persona estuvo en muchas empresas que el comunicador era alguien que no servía para nada. Pero cuando tuvieron la necesidad de trabajar la comunicación, ahí se dieron cuenta que sí servía para mucho. Claro. Entonces, lo que yo digo es, falta docencia, falta experiencias, pero bueno, de a poco eso va llegando. Tenemos una pregunta más, por favor. Dale. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar nombre? porque trabajo en una empresa... ¿Tu nombre, perdón? ¿Tu nombre? Giovanna Viney. Trabajo en una empresa, en una cooperativa, y el gerente es contador público y siempre me pregunta, cuando hacemos algún tipo de evento, campaña o algo, Giovanna, ¿en cuánto el retorno de la inversión de eso? Y como vos bien decías, como trabajamos con intangibles, es difícil comparado con los números ver ese tema del retorno de la inversión o cuantificar qué herramientas hay para eso. Bueno, primero te diría comprarle un libro que se llama La economía de los intangibles y léetelo vos también y compartan y hablen sobre eso. Y ahí se va a dar cuenta él la importancia de los intangibles. Pero por otro lado, hoy, o sea, ¿conocen los principios de Barcelona para las mediciones? Sí, bueno, excelente. Fíjate los principios de Barcelona y hoy, a diferencia de lo que era hace 15 años, no se mide por lo que puede haber espacio en medios de prensa, sino que también tienen que ver las llamadas telefónicas después de una acción al call center, tienen que ver los focus groups y cómo fue cambiando o no la percepción de la gente que a vos te interesa, cómo esto llega a las redes sociales y los comentarios que hay. Hay hoy muchísimas más formas de analizar, de la repercusión de tus acciones. Hoy sí es todo medible. Hay mucho más medición hoy que hace 15 años atrás. Pero bueno, tenés que ir viendo, antes de hacer nada de esto, tenés que hacer un mapping de tus públicos y decir a qué públicos quiero llegar. Y con esos públicos que vos tengas, es decir, bueno, a ver, ¿qué hago para que a estos públicos les llegue? Y ahí vas armando un poco de tu objetivo, tu estrategia y las actividades que vayas a hacer. Y después tenés que tus objetivos siempre tengan algo con que medirlo. Y ahí vas a tener la respuesta para tu jefe. Qué consultor, ¿no? Un aplauso. Vamos. Gracias. Una pregunta más, vamos. Te escucho. Una más. A pedido del público. Sí, dale. A voz alta. Dale. Espera, ya te acercan el micrófono así te escuchan todos. Espera. ¿Viste? Ahora todos quieren Gracias. preguntar. No, es que la segunda pregunta que quiero hacer y que... Perdón. Gracias. Mi pregunta va relacionada a las empresas y a su reputación. ¿Cómo ves las acciones que se realizan a través de RCE hay empresas que tienen fundaciones? ¿Y cómo se aplica eso a la fundación, a la empresa, a la reputación de la empresa? Vuelvo al punto. Si hay fundaciones que trabajan muy bien, tienen objetivos muy claros, tienen formas de medir muy claras. Por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas que ellas tienen fundaciones y uno de los puntos que buscamos nosotros es cómo seleccionás tus proyectos. O sea, lo más importante, ¿se escucha ahí? Lo más importante es cómo seleccionás tus proyectos. Una compañía no puede estar en proyectos apoyando deporte, después arte, después educación. O sea, concentrate en algo. Y después
tenés que saber también decir que no a determinados pedidos. Después, decir no directamente apoyar algunas fundaciones que pueden estar colaborando y que no tengan los papeles en regla y que no tengan 2 o 3 balances. O sea, es difícil para una compañía cuando viene una autoridad de la comunidad a pedirte eso y vos decir no. O sea, porque eso también hay una situación de ponerte duro para decir eso. Entonces, directamente nosotros con empresas armamos como un semáforo de 10 pasos en los cuales tienen que aprobar esos 10 pasos para que la compañía esté apoyando esa fundación a través de su propia fundación. ¿Okay? Entonces, tenés para decir que no, con qué condiciones. Y después, tener un objetivo bien claro y decir, esto es lo que nosotros queremos hacer, y ahí en la medición, que tiene algo bien concreto, que es, no sé, si vos estás apoyando deportes, apoyar deportes porque tu compañía está interesada en el desarrollo de los deportes. Y después también algo que fundaciones se equivocan, para mi punto de vista, es que algo que es un beneficio para las fundaciones, después termina siendo como un derecho adquirido, que vos como fundación los tenés que acompañar 20 años. No, les tenés que enseñar a pescar, no darle pescado todos los años. Exacto. Entonces, eso es un cambio, y ahí es muchas veces donde las compañías y las fundaciones se equivocan.